Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Bienvenidos a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Y a todas las mamás del mundo, en días pasados, por lo menos en muchos de nuestros países, incluso Estados Unidos de Norteamérica, se celebró el Día de las Mamás, el Día de las Madres. Muchísimas, pero muchísimas felicidades a todas ustedes, mamás, y a ustedes, hermanos y hermanas que tienen a sus mamás. Pues muchísimas felicidades también a aquellos que están ya gozando de la plenitud del cielo, aquellas mamás que están en la gloria de Dios, pues muchísimas, con más razón, felicidades a todos ustedes. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, cargado de bendiciones como de costumbre, y vamos a estar hablando sobre una mamá en particular, que es la mamá de todos nosotros, que es María Santísima, especialmente en este día en que celebramos la aparición de nuestra Santísima Madre a los 3 pastorcitos en Fátima. ¿Y cuál es el mensaje de María Santísima? Vamos a estar hablando de esto, pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos presentamos delante de Dios, necesitados de Él, esperando en su misericordia. Hermano, hermana, vamos a orar. Alabado seas mi Dios, gracias Señor. Gracias por mamá, gracias por nuestras madres. Gracias, oh Dios, porque después de tu amor no hay amor más grande que el amor de una madre por sus hijos. Bendice, mi Dios, a todas las mamás que están escuchando. Bendice, mi Dios, a todas nuestras mamás. Y llénalas, oh Dios, de tu santo amor, de tu santa presencia más y más, y de la certeza, mi Dios, que está en tus manos santas y poderosas. Gracias por el regalo de la maternidad. Y gracias también por aquellas mujeres que no han concebido, no han dado luz, pero también, Señor, muestran amor, comparten amor, especialmente con sus familiares más pequeños, mi Dios. Bendice, Señor, a todas las mujeres del mundo y bendice particularmente a nuestras mamás donde quiera que se encuentren, Señor. Llénalas, oh Dios, de tu santo amor, de tu santa paz y sobre todo de la certeza de saber que han hecho un trabajo bien hecho, mi Dios, para gloria tuya, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a tener el corazón de una madre, el corazón que no escatima el amor hacia ese que es el objeto de su amor, que son los hijos, que nosotros, mi Dios, imitando a nuestras madres, podamos amar con la misma intensidad a todos aquellos que nos rodean y muy particularmente amarte a ti, mi Dios, y llegarte a amar a ti con la misma fuerza, con el mismo poder, con la misma intensidad con que María Santísima te ama a ti, Señor. Que siguiendo el ejemplo de nuestra Madre del Cielo, de nuestra Santísima Madre, quien se apareció a aquellos 3 pastorcitos en Coba diría, que nosotros también podamos llegar a ser como ella, podamos, oh Dios, amarte a ti por encima de todo, ponerte a ti como prioridad por excelencia en nuestra vida, y amándote a ti, Señor, amar a nuestros semejantes y muy especialmente, Señor, aquellos que necesitan de tu amor, que te buscan con sincero corazón y que tal vez se sienten solos, abatidos, tristes en estos momentos porque no tienen amor en su corazón, porque no te tienen a ti, Señor. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, santifícalos, protégelos de todo mal y que a través de este programa ellos puedan sentir la plenitud de tu amor, especialmente, Señor, de ese amor que no solamente se da, pero que también espera ser recibido por ti, Señor, y recibido en cada uno de tus hijos, en cada uno de nuestros hermanos. Bendícenos, oh Dios, con la plenitud de tu amor y que podamos amar a manos llenas, como nos ha enseñado Jesús, y a imitación de María, que amó sin límites, haciéndose su esclava, y no solamente en aquel preciso momento, pero para toda la eternidad. Se hizo nada por amor, para que tú, en tu divino amor, en tu infinito amor, la colmaras de tu amor para siempre. Bendícenos, oh Dios, y enséñanos, oh Dios, en el día de hoy a caminar en el camino del amor, que es el camino de la salvación, es el camino de la victoria, es el camino de Jesús.
A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, el amor de los amores, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Y bueno, pues yo quiero agradecer también al Señor por todos ustedes, por el amor que ustedes, pues, nos aman a nosotros, por el cariño que nos tienen. Muchísimas gracias. Y nosotros de todo corazón les decimos a ustedes, los amamos mucho también. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con amor, para que ustedes puedan acercarse más a la fuente de amor, de salvación, de vida eterna que es Jesucristo. Damos gracias a Dios por Lucía, que pide por su hijo Alberto Aparicio, a quien le descubrieron un cáncer de 4º grado. Ese amor que tú tienes por tu hijo, que Dios te lo bendiga, y que tu hijo, a través de tu amor por él, pues, y para Dios no es imposible que pueda sanar, si esa es la voluntad de Dios. Natalia de Argentina pide para que pueda aceptar su cáncer de mama. Tiene 2 hijas pequeñas. Y Padre Todopoderoso, en tu infinito amor, pedimos por tu hija amada, si es tu santa voluntad, sana, Señor, y que esas células cancerosas desaparezcan de sus mamas, para gloria tuya, mi Dios. Y Estela Franco de Guatemala pide por su papá Antonio, que ha tenido un derrame facial. Que el Señor le bendiga, don Antonio, y que usted se pueda mejorar. También pedimos por América, que tuvo pues también un derrame masivo y está en el hospital. Que el Señor le bendiga en abundancia y que pueda pronto recuperar su salud. Por Rafael, por José Luis, pedimos al Señor por ellos para que puedan acercarse más a Jesucristo, fuente de vida y salvación eterna. Eso es lo que pide en su oración. Aura Gómez de Venezuela pide por su estado de salud y también por la conversión de su familia. Que Dios te bendiga ahora a ti y a todos ustedes, queridos. Y Erika Escandón Perdomo de Colombia pide por su mamá Isabel, que tiene el virus, un virus difícil de controlar, y pues está teniendo problemas también en sus arterias que están obstruidas y necesita operación. Que Dios le bendiga en abundancia y la sane para gloria de Dios. Y también Patricia de Guayaquil, Ecuador, pide por su esposo, quien está en terapia intensiva producto de un accidente de tránsito. Que Dios lo bendiga y que se recupere pronto para gloria de Dios. Ernesto también pide por su matrimonio, que está teniendo dificultades en estos momentos. Que el Señor te dé mucha claridad de pensamiento y recuerda que con Cristo hay victoria. Y Reina pide por su esposo, su hermano y su mamá, y por el padre Hernán Portillo, que tiene cáncer, y también por el hijo de una amiga de 18 años que tiene derrame cerebral, y por el eterno descanso de la señora Teresa, la mamá de Yamile, de Colombia. Que el Señor nos bendiga a todos en abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que han solicitado oración a través de la página de este servidor en Facebook. Que el Señor nos bendiga en abundancia en este día y por siempre. Uno de los acontecimientos más grandes de la historia de la humanidad sucede en un lugar, un valle remoto en Portugal, se llama Cova de Irías. Y en este lugar se aparece primero un ángel, más o menos tomando la persona de un jovencito de 15 años. Este ángel se aparece como una luz, primero que todo, a esos 3 pastorcitos, y después va cobrando forma y se convierte en un jovencito de unos 15 años. E invita a esos 3 pastorcitos a que oren, y no solamente por ellos, pero también que oren por la salvación del mundo. Fue como una especie de preámbulo para que después apareciera nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, bajo el título, como conocemos hoy, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora del Rosario. Y se le aparecen sus 3 pastorcitos pidiendo 3 cosas y enseñándole cosas que tal vez ellos desconocían completamente. 3 mensajes, 3 momentos en que Dios nuestro Señor, usando a la siempre Virgen María, comunica su gracia, su palabra, su mensaje a esos 3 niños. El primer mensaje es un mensaje que nos habla de la realidad del infierno. El infierno es real, hermanos. El infierno existe. Y la Virgen María viene con ese mensaje de parte de Dios, no para asustarnos, no para ponernos en una situación de desesperación, pero para animarnos a una conversión genuina, animarnos a un cambio de vida genuino. El Señor no quiere que nadie se pierda.
Imagínate tú si Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros en una cruz en el Calvario y una persona se pierde, una persona se va al infierno. El sacrificio de Jesús en esa cruz en el Calvario es ilógico para esa persona. No tiene sentido para esa persona. El sufrimiento de Jesús en esa cruz en el Calvario no tiene sentido porque esa persona ha despreciado ese maravilloso regalo de salvación. Entonces la realidad del infierno, la realidad de que el infierno existe. Y de nuevo, para que nosotros nos pongamos en alerta y hagamos todo lo posible con la gracia de Dios en esta vida, para lejos de desobedecer a Dios e irnos a la perdición eterna, que podamos un día recibir la corona de los santos que es el cielo, bendito sea Dios. Eso es lo que quiere Jesús. El amor de los amores, el que te ama, el que lo dio todo por amor a ti. Eso es lo que quiere María Santísima como mamá. ¿Cómo mamá va a querer que un hijo se pierda? Por supuesto que no. Lo otro que nos pide el Señor a través de María Santísima en el segundo mensaje, y esto pues tenemos que tenerlo en cuenta, es que tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar, hermanos, y no solamente por nuestra salvación, tenemos que orar por la salvación del mundo. Tenemos que hacer penitencia por la salvación del mundo. Y a ustedes podrán decir, bueno, pero ¿para qué penitencia? Yo estoy sufriendo demasiado. Pero qué bueno que nos podamos unir en nuestros sacrificios, que podamos ofrecerle a Dios. Sacrificios que pueden ser muy sencillos o tal vez no tan sencillos, pero que hagamos cosas que alienten a la humanidad a ser un poquito mejor. Qué hermoso sería si parte de esos sacrificios o de esas penitencias fueran ayudar a los necesitados, levantar a los caídos, ofrecer una mano amiga a aquellos que se sienten que se están hundiendo y no hay esperanza para ellos. Orar y sobre todo orar el Santo Rosario, que es un arma poderosísima en contra de Satanás y sus secuaces. Y eso es precisamente lo que nos pide nuestra Santísima Madre a través del segundo mensaje de Fátima. Que oremos, que no nos cansemos de orar, como dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, oren todo el tiempo. Y al fin y al cabo, a través de la oración, ¿qué pasa? Nos acercamos a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 6, y comenzamos a hacer todo lo que el Señor nos pide. ¿Por qué? Porque comenzamos a tener esa íntima y estrecha relación con el Señor. Entonces, lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, se hace realidad. Comenzamos a descubrir, a conocer, a tener esa íntima conexión con nuestro Padre Dios y con ese que el Padre ha enviado, que es Jesús el Cristo. Lo vamos a conocer a medida que nos ponemos en oración, no solamente por nosotros, pero por el mundo entero. Y como resultado de esa oración, entonces lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, se hace realidad. Comenzamos a amar a Dios. Comenzamos a amar a Jesús. ¿Haciendo qué? Obedeciendo sus mandatos. Y lo tercero, el tercer mensaje de Fátima que causó tanto revuelo en el mundo, ¿verdad? Y que nada tenía que ver con el fin del mundo y nada por el estilo, pero sí tenía que ver con la iglesia de Jesucristo. Que iba a haber mucha persecución, una gran apostasía, es decir, muchos se iban a retirar de la iglesia. Iba a haber mucho dolor y el Papa iba a sufrir mucho. Y eso está pasando en estos momentos. La cantidad de mártires, hermanas y hermanos, la cantidad de cristianos que están muriendo por la fe, la cantidad de gente que está siendo vituperada, atropellada, lastimada, herida profundamente por amar a Jesucristo. Pero ¿sabes una cosa? El corazón inmaculado de María vencerá. ¿Por qué? Porque el inmaculado corazón de María no es otra cosa, sino que el amor que tiene María hacia Jesús, que es puro, que es limpio. Y todos aquellos que nos unamos a María para amar como ella, a Jesús su Hijo, y a la humanidad como ella, porque ella también es nuestra madre, por ser la madre de Jesús. Un día de Cristo Jesús será la victoria final. Y el inmaculado corazón de María vencerá. ¿Por qué? Porque vencerá el amor puro, santo de María Santísima para su Hijo y para toda la humanidad. Y llegará un día en que seamos o seremos verdaderamente hermanos, todos bajo un mismo reinado, el reinado de Cristo, a quien proclamamos Señor y Salvador del mundo y de nuestras vidas también. Amén. El teléfono para que nos llamen
es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo, bendito sea el Señor. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Y no solamente dio a su único Hijo, también nos sigue dando a su mamá, para que como flecha nos indique el camino a su Hijo, que es Jesucristo. Tenemos a Ricardo desde Costa Rica. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, padre, le escucho muy bien. El Señor te bendice, Ricardo. Adelante, por favor. Igualmente, padre, felicidades por el programa. Gracias, mi hijo, gracias. Sí, mire, padre, tengo una pregunta con relación al credo que rezamos en la misa, a una parte del credo, donde dice que nuestro Señor Jesucristo fue muerto y sepultado y descendió a los infiernos. Esa parte, ya yo sé que no es el infierno donde están los demonios y Satanás, sino que eso es otro sitio. Quisiera saber el nombre cuál es el nombre de ese lugar. Y también la otra duda, padre, que tengo con respecto a ese punto es que se dice que a partir de ese momento es que habían almas esperando que nuestro Señor resucitara para irse con Él al cielo. Entonces, ¿quiénes eran estas almas? Si es que antes de la resurrección del Señor no había gente en el cielo o si habían almas en el cielo. Esas son las dos dudas que tengo. Ricardo, muchísimas gracias. Acuérdate primero que todo que Dios está fuera del tiempo. Entonces, realmente los cielos o el cielo está cerrado desde el momento en que Adán y Eva cometen el primer pecado hasta que Jesucristo, y esto lo vemos por ejemplo en el Evangelio según San Mateo capítulo 3 y comienzo del capítulo 4, donde Jesús es bautizado y los cielos se abren, dice la palabra de Dios. Vamos aquí un momentito para confirmar lo que estoy diciendo. Evangelio según San Mateo, vamos al capítulo 3, dice versículo 16, una vez bautizado Jesús salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos por primera vez después del pecado de Adán y Eva, y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Es Jesús, a través de su entrega total y completa en obediencia a Dios, Jesús como hombre, que el cielo se abre. El cielo que se había cerrado con Adán se abre ahora con Jesucristo. Nadie, es decir, estaba en el cielo. En el tiempo nuestro nadie estaba en el cielo. Ahora en el tiempo de Dios, el pasado y el futuro es el presente. Así que las personas de la antigüedad entraron en el cielo, pero ¿cómo? A través del sacrificio, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tanto así que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 9 en adelante. Esto de que subió, hablando de Jesús, ¿qué significa? Sino que bajó al mundo inferior. El mismo que bajó subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué mundo inferior se refiere la palabra de Dios cuando dice esto? Estamos hablando del Sejol, el Sejol que es el lugar donde están los justos, esperando por la misericordia de Dios para poder entrar en el cielo, el cual había sido cerrado a consecuencia del pecado. Entonces, es Jesucristo el que se convierte en el puente entre la humanidad y nosotros. Y es a través, de nuevo, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que las puertas del cielo se abren para que nosotros podamos entrar en la gloria eterna. Estamos hablando de aquellos, por ejemplo, como Abraham, como Jacob, como Moisés, y tantos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hasta la muerte y resurrección de Jesús, que realmente el cielo se abre. Y todos aquellos que eran justos están esperando la misericordia de Dios y aquel que realmente se convirtiera en el puente entre nosotros y Dios, que al fin y al cabo es Jesucristo, quien dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Ojalá que esto te haya ayudado. Gracias por tu llamada. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una llamada. Adelante, por favor. Perdón, con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, sé que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿quién creó a Dios? También en el Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuántos cielos hay? Miriam de Venezuela.
Miriam, interesante tu pregunta, Dios te bendiga. Pues Dios es Dios y nadie ha creado a Dios. Si vamos a la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 8, vemos como la palabra de Dios nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, es decir, para toda la eternidad. Jesús, si bien es cierto, tiene su naturaleza humana, Jesús es completamente divino, es Dios, y por lo tanto, como Dios, pues Él es eterno. Si alguien hubiera creado a Dios, entonces Dios no sería Dios. El que creó a Dios sería Dios. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Eso para nosotros es un poquito difícil de entender. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres finitos. No finito de fino, sino que finitos que tenemos un tiempo limitado, un tiempo en que hemos sido creados, que venimos al mundo, y un tiempo en que dejamos este mundo. Pero Dios, nadie lo creó, por lo tanto Dios no tiene pasado y Dios no tiene futuro. Dios es el eterno presente. En la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, segunda carta de San Pablo a los Corintios, vamos aquí un momentito a ver la palabra de Dios. En el capítulo 12 dice la palabra de Dios lo siguiente, que nosotros cuando hablamos del cielo, estamos hablando de un solo cielo, pero sin embargo San Pablo tuvo una experiencia muy interesante en tu segunda pregunta, ¿no? Y la pregunta es acerca de cuántos cielos hay. De acuerdo al pensar nuestro, hay un solo cielo, es decir, donde habita Dios, la gloria de Dios. Pero sin embargo, San Pablo habla de un tercer cielo. Dice, sé de un creyente, y está hablando de sí mismo, ¿sí? El cual hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Lo que está hablando del éxtasis que tuvo él, de lo que él experimenta de la presencia de Dios, del amor de Dios, que transforma el corazón de San Pablo de tal manera que se convierte en un gran pilar de la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Y la palabra de Dios, si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. Pero lo que está hablando aquí el escritor bíblico, el escritor sagrado, es que Dios creó la tierra y Dios creó todo lo que existe encima de la tierra y a eso le llama los cielos. Pero no porque haya diferentes etapas de cielo, sino porque Él es el que crea todo lo que existe. Ahora, sin embargo, hay ciertos teólogos, y yo creo que está creciendo esa forma de pensar, que si bien es cierto que el cielo, al fin y al cabo, es Dios, el cielo es la visión beatífica, es el poder contemplar a Dios, experimentar a Dios, sentir a Dios, conocer a Dios, que de acuerdo a nuestra forma de habernos abierto a Dios y haber hecho su voluntad, así vamos nosotros a estar abiertos ante su presencia en el cielo. Quiere decir que puedes tener dos santos, por ejemplo, o dos personas muy fieles a Dios en este mundo, pero no los dos van a ocupar la misma experiencia de la visión beatífica, es decir, los dos no van a tener necesariamente la misma experiencia de Dios en su gloria. Por ejemplo, un Francisco de Asís y una Teresa de Ávila. Tal vez uno va a tener un poco más de experiencia de la visión beatífica, de la presencia de Dios que el otro. Depende cuánto se haya abierto esa persona al amor de Dios y cuánto esa persona haya estado dispuesto en este mundo o estado dispuesta en este mundo a responder al amor de Dios. Y eso tiene sentido. Pues ojalá que eso te ayude, ¿verdad? Tenemos en estos momentos otra pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor. No comparto la idea de la Iglesia Católica de no darle participación verdadera a la mujer dentro del sacerdocio. ¿Por qué la Iglesia se aferra al machismo, a la dominación de que deben ser solo hombres, cuando Dios le ha dado a la mujer mucha inteligencia y está en capacidad de hacerlo? Esto no es más que machismo puro. ¿Qué opina? Bendiciones, Alfredo. Alfredo, Dios te bendiga. Entonces me dice, esto es machismo puro. Y fue a preguntar, ¿qué opina? Pues yo opino lo que opina la Iglesia. Imagínate, Jesús pudo haber venido como una mujer, ¿no es cierto? Jesús pudo haber venido como una mujer. Y sin embargo no vino como una mujer, vino como un hombre. Puedes decir, no, pero es que en los tiempos de Jesús, el macho, el hombre era el que mandaba. Pero a Jesús le interesaba poco lo que la gente pensara de él. Jesús es la verdad. Y Jesús no andaba con dobleces ni con
Es decir, no con medias tintas, no, él decía lo que tenía que decir. El que quería aceptar bien, el que no quería aceptar no aceptaba. Jesús escoge a 12 hombres que van a ser sus más cercanos discípulos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Y ninguno de ellos era mujer, eran todos hombres. Y Jesús pudo haber escogido mujeres. ¿Por qué no? Es decir, si a Jesús lo crucifican por decir la verdad, entonces, ¿qué más le hubiera dado? Pero sin embargo escoge 12 hombres. ¿Por qué? Porque de acuerdo al pensar de Dios, el hombre es cabeza de su familia. No por ser machista, porque Dios nada tiene de machista, porque Dios al fin y al cabo es amor. Pero sin embargo escoge a hombres. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, y esto nada tiene que ver con el machismo de San Pablo, porque no es así, porque San Pablo no era machista en ese sentido, es decir, San Pablo estaba hablando en nombre de Dios. Y para el concepto teológico, el hombre es la cabeza del hogar. Si tú tienes más de una cabeza, tú creas un monstruo. Entonces, o el hombre o la mujer tiene que ser la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Pues el hombre. ¿Y por qué es el hombre la cabeza? Porque el hombre está llamado no a ser servido, sino que a imitación de Jesús es la cabeza de la iglesia, a servir. El ser servido, el querer imponer la bota y que todo el mundo le rinda pleitesía, eso es machismo. Pero el ser cabeza para servir a los demás como Cristo, que dice, no he venido a que me sirvan, sino que a servir, es un acto de amor. Y eso es lo que Dios quiere para los hombres. En el caso de los sacerdotes, decía el Papa San Juan Pablo II, yo no puedo hacer algo diferente a lo que Jesucristo hizo. Y Jesucristo eligió solamente a hombres para que fueran cabezas de sus familias, como los sacerdotes son cabezas de sus comunidades locales, bajo el sometimiento de ese que es la cabeza de la iglesia, que al fin y al cabo es Dios, es Jesucristo. Pero no para imponer la bota, no para que le sirvan, sino que para servir por amor hasta las últimas consecuencias, como al fin y al cabo lo hizo el sumo sacerdote, que es Jesucristo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué tener relaciones sexuales con tu novio es pecado? ¿Dios perdona haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio? Yo me he confesado varias veces y he dicho que tengo relaciones con mi novio, pero he vuelto a caer en la tentación y me siento más mal. Anónima. Anónima, tu mente y tu corazón no está en Dios, perdóname, pero está en tu deseo de búsqueda de placer, y especialmente con tu novio. Y dices que si lo amas, que si él te ama a ti, y qué bonito, ¿verdad? Pero si tanto lo amas y tanto él te ama a ti, cásense. ¿Cuál es el problema? El amor verdadero, el amor responsable, el amor que se entrega sin medidas, no pone medidas, sino que se da completamente. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no es cierto? Se dio sin medidas, se dio total y completamente por amor. La persona que tiene relaciones sexuales y no hace un compromiso con la otra persona, es un acto muy egoísta, porque lo que tú quieres al fin y al cabo es sacar el placer que puedas sacar de esa persona. Y si algún día no te conviene, mira, te lavas las manos y colorín colorado. Eso es muy fácil, pero ese es el camino del mundo. El camino de Dios es el camino del amor, hasta las últimas consecuencias. Voy a amar a esa persona, me voy a comprometer con esa persona y voy a servir a esa persona como el mismo Cristo que me ama, me ha servido y me sigue sirviendo a mí. La primera carta de San Pablo a los Corintios, en capítulo 7, versículo 8 dice lo siguiente, y ojalá, es decir, que no tomes esto como una crítica, pero que tú y todas las personas que están en la misma situación, que tomen cuenta de esto. San Pablo dice, a los solteros les digo que estaría bien que se queden como yo, es decir, sin casarse. Pero si no logran contenerse, que se casen, que se casen. Si no logras contenerte, si no logras, hermana, hacer lo que tú sabes que Dios te pide, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro.
no hagas lo que hace el mundo. El mundo te dice aprovecha, saca el beneficio que puedas, y el día que encuentres a otro mejor, pues ya te vas con el otro. No, el amor significa yo voy a estar contigo y voy a estar ahí para ti hasta el último momento de mi vida, porque responsablemente quiero donarme a ti en todo el sentido de la palabra, espiritualmente, emocional y sí, físicamente. A ti me quiero donar porque te amo. ¿Ven la diferencia entre el pensar del mundo y el pensar de Dios? Es como el Señor dice que dos hombres construyeron dos casas, uno sobre la arena del mundo, las enseñanzas del mundo. Esa casa se derrumbó. Y cuidado con tu alma porque se puede derrumbar. Edifica sobre la roca firme y esa casa no se va a destruir, que es al fin y al cabo tu alma y el alma de tu novio, que en alguna forma estás permitiendo que él te use a ti y los dos están cayendo en el mismo pecado. Arrepiéntete de verdad, conviértete de verdad y que Jesucristo desde hoy en adelante sea el que va a guiar tus pasos en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es la gloria de Dios. Tenemos en estos momentos otra pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, lo felicito por su programa porque es muy instructivo. ¿Por qué el telescopio que tiene el Vaticano en Arizona se llama Lucifer? Carlos, Carolina del Norte. Carlos, muchísimas gracias, y eso es una falacia. Es decir, antes de que estuviera este telescopio que fue puesto en marcha por un grupo de europeos dirigidos por unos alemanes científicos y también por miembros integrantes de la NASA y otras personas científicas de Estados Unidos, ya estaba el observatorio del Vaticano en el Monte Graham, en Arizona. Desafortunadamente, por la razón que haya sido, había espacio suficiente, y estamos hablando de una montaña bien alta, donde es propicio tener un observatorio para poder divisar diferentes cuerpos, astros en el universo. Y al fin y al cabo, pues el Vaticano tiene su observatorio ahí, pero la tierra que le rodea no es propiedad del Vaticano, es de Estados Unidos. Y es ahí precisamente donde se instala ese telescopio que tiene una potencia enorme para descubrir un sinnúmero de astros, de galaxias que existen en el universo. Lo interesante es que las siglas Lucifer L.U.C.I.F. habla de lo que es el telescopio en sí. Es un gran aparato que puede alcanzar unas dimensiones astronómicas en su potencia, pero no realmente están hablando de Lucifer, el demonio, aunque la palabra Lucifer significa pues estrella del amanecer o la luz que trae consigo esa estrella. Lucifer de luz, ¿verdad que sí? Entonces, por amor de Dios, no caigamos en esa mentira, en esa falacia que decir que el Vaticano tiene un telescopio que se llama Lucifer. Eso no es cierto. Eso es una mentira y como tal, pues, no debemos de creerla. Tengan mucho cuidado con lo que ustedes escuchan, con lo que ustedes ven y con lo que ustedes aceptan como verdad. Y me alegro mucho que me hayas llamado, me hayas preguntado esta pregunta, porque tenemos que estar muy claros en lo que creemos como cristianos católicos y estar convencidos de que hay mucha gente que está tratando de lastimar la iglesia. No trataron de lastimar a Jesús y así lo hicieron hasta el punto que lo crucificaron. ¿Qué podemos esperar de nosotros? ¿Verdad que sí? Pero ánimo, Cristo Jesús ha vencido para nosotros y en Cristo Jesús nuestra es la victoria. Vamos a tomar un pequeño descanso. El teléfono para que nos llamen y esperamos sus llamadas es el 205-271-2924. Perdón, 205-271-2924. De nuevo, un pequeño descanso. Regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, gloria, honra y honor por siempre, para toda eternidad, al amor de los amores, que Él nos invada con la plenitud de su amor, para que podamos amarlo a Él y a nuestros hermanos con la misma fuerza y poder con que Él nos ama a ti y a mí. Tenemos a Miguel Mora, de 8 años, de Venezuela. Miguel, ¿me escuchas? Hola, Miguel. Miguel, ¿me escuchas? Sí, ¿Cómo estás, Miguel? bendición Padre. Dios te bendiga, mi hijo. Qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Bien, ¿Amas mucho a Jesús? sí. Y a María Santísima también. Ujú. ¿Y vas a ser sacerdote? No ¿Quién sé. sabe? ¿Quién sabe, verdad? Solo Dios sabe. Pero lo importante es que tú te sigas rindiendo a Jesús, que lo sigas amando con todo tu corazón y que Dios te lleve por el camino que Él quiere para tu mejor bien. Y tienes una pregunta, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál es tu pregunta, Miguel? Adelante. ¿A qué edad puedo tomar la comunión? ¿A qué edad puedes tomar la comunión? Quiero hacer el catecismo, pero ¿No has hecho tu ¿puedo primera cumplir comunión? los 8 años? ¿Tienes 8 años? ¿No has hecho tu primera comunión todavía? No. Bueno, pues Miguelito, ya es hora de que le digas a tu mami y a tu papi que te lleven donde el sacerdote de tu parroquia para ver cómo comienzas tu preparación para recibir a Jesucristo, el pan vivo bajado del cielo en la Santa Comunión. Así que dile a tu mami y a tu papi que te lleven, ¿verdad?, donde el sacerdote, para que te pongan en algún tipo de clase o de curso para prepararte, para que puedas recibir al Señor Jesús, y cuando lo recibas, que sepas bien lo que estás haciendo y que Jesucristo de verdad encuentre una morada especialísima en tu corazón donde Él pueda vivir para toda la eternidad. Así que voy a estar orando mucho por ti. Muchísimas felicidades, Miguel, y que pronto nos llames, pues pronto, no tan pronto tal vez, pero pronto, para dejarnos saber que ya has comenzado tu proceso para hacer tu primera Santa Comunión. Que Dios te bendiga, mi hijo. Tenemos en estos momentos correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Dios le bendiga, sacerdote Pedro. ¿Cómo le explico a mis amigos el significado y origen de persignarnos de acuerdo a nuestra fe? Ricardo, de Monterrey, México. Ricardo, Dios te bendiga. Si nosotros vamos a la carta de los Hebreos, la carta a los Hebreos, vamos a ver aquí, en el capítulo 13, versículo 8, nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo acabamos de decir hace un ratito. Jesús, cuando está entre nosotros en una forma humana, en su naturaleza humana y también en su naturaleza divina, pero en su naturaleza humana, Jesús nos enseña cómo amar en toda la plenitud de la palabra. Jesús, siendo Dios, deja su condición de Dios y entra en un momento histórico de la vida del ser humano y se hace uno como nosotros en todo, dice la palabra de Dios, menos en el pecado. Y llega al punto de amarnos tanto que es capaz de sobrellevar el peso de todos nuestros pecados a la misma cruz en el Calvario. La cruz, por lo tanto, se convierte en un símbolo poderoso del amor de Dios. La palabra de Dios nos dice en la carta de San Pablo, primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 12, lo siguiente. Fíjense qué interesante. La palabra de Dios en la primera carta de San Pablo, capítulo 1, versículo 18, dice así: bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para nosotros, para los que se salvan, es poder de Dios. Entonces, casi desde el principio de la era cristiana, los cristianos comenzaron a presignarse. La palabra presignar significa estar delante del signo. ¿Y cuál es el signo? El amor de Dios representado en la cruz. Comenzaron a hacer la señal de la cruz, a presignarse. ¿Por qué? Primero que todo, porque ellos sabían que lo mismo que le había pasado a Jesús, le iba a pasar a ellos. Muchos de ellos iban a ser crucificados. Muchos de ellos iban a ser martirizados por amor a Jesús y por su fe en Cristo Jesús. Pero eso no los detenía, porque ellos sabían que si Jesús lo había dado todo por ellos, y Jesús había prometido que la muerte no es el fin, sino el principio de la vida eterna, ellos gozosos, aunque sí con miedo,
y con mucho dolor daban sus vidas por amor a Jesús y por el amor al Evangelio. Después, a medida que pasa el tiempo, pues se convierte ya en una práctica del cristiano. El presignarse, el hacer la señal de la cruz en su pecho, en su frente, como símbolo de que realmente pertenecemos a ese que por amor, un día en una cruz en el Calvario, dio hasta la última gota de su sangre por ti y por mí, para que tú y yo no muramos, sino para que tengamos vida y salvación eterna. Qué hermoso el poder ser imitadores de Cristo Jesús hasta, sí, las últimas consecuencias. Dios nos permite esa gracia. Tenemos en estos momentos vía telefónica a Eduardo de Los Ángeles, California. Eduardo, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, padre. Sí lo escucho. Gracias, Eduardo. ¿Cómo estás, mijo? Muy bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios, es un gusto tenerte. Adelante, Eduardo, con tu pregunta. Mi pregunta es esta. Mire, yo soy católico, mi esposa es cristiana de otra fe. Estamos juntos y tenemos un niño que tiene ahorita 3 años. Yo he tratado de decirle que lo bauticemos, pero ella no está muy convencida acerca de eso. Mi pregunta es, ¿cuál es la importancia del bautismo para los niños de ahora? Okay. Eduardo, ¿tu esposa está contigo? Sí, ella está conmigo. Bueno, pues... No, ahorita no está, pero sí estamos juntos. La saludas de mi parte y primero que todo quiero decirles a todos ustedes, y Eduardo no te vayas un momentito, pero quiero decirle a todos ustedes, hermanos y hermanos, cuando ustedes se van a casar, por el amor de Dios, traten de tener los menos conflictos entre ustedes posibles, porque mientras más conflictos hay entre ustedes dos, la tendencia o la desviación de su forma de pensar, de su forma de sentir va a ser diferente y a veces es muy difícil reconciliar esas tendencias separadas. En tu caso, Eduardo, tú estás casado, tienes un hijo y la pregunta es si bautizarlo o no. ¿Por qué bautizar a los niños? Esto viene desde el tiempo de la iglesia primitiva realmente. Por ejemplo, si nosotros vamos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 30 en adelante, vemos como el carcelero está eufórico en el sentido de que él ve que todas las puertas de las cárceles están abiertas, Pablo y Silas están afuera y los presos también, y él quiere matarse. ¿Y qué es lo que le dice Pablo y Silas al carcelero? No te mates. Y él pregunta, ¿qué debo hacer para salvarme? Tú has leído ese pasaje, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice Pablo y Silas? Cree tú en Jesús y ¿qué más? Te salvarás tú y toda tu familia. Es decir, entrégate a Jesús, ríndete a Jesús. Sé de verdad un seguidor de Cristo Jesús. ¿Y qué dice la palabra de Dios que hizo el carcelero? Reunió a toda su familia. Estamos hablando de adultos, jóvenes y niños, a toda su familia, y se hicieron bautizar esa misma noche. ¿Por qué? Porque una vez que una persona se convertía a Jesucristo, Eduardo, tú no sabías si ibas a vivir el día siguiente o no. Porque había una terrible persecución hacia la iglesia de Jesucristo. Y mataban a diestra y siniestra. Y tal vez te mataban a ti, pero mataban a tu hijo también. Y tal vez tú eras bautizado. Y necesitamos el bautismo para adherirnos a Cristo, ¿verdad? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Y qué pasa con los no bautizados? Esa era una pregunta que tenían ellos. Y por lo tanto se hacían bautizar. Jesús se bautiza a los 30 años, más o menos. ¿Por qué? Porque Jesús va a comenzar una etapa nueva de su vida. No porque Jesús necesitaba ser bautizado. Porque el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento. Y Jesús no tenía ningún pecado. Pero lo hace para marcar una vida nueva que va a comenzar, la vida de servicio, la vida de prédica, la vida de sanación del pueblo de Dios. En el caso nuestro, queremos dar a nuestros hijos lo mejor que le podamos dar. Y además de la ropa, además de la casa, además de la comida, además de los médicos que le podemos dar, ¿cuánto más no darle la vida de Dios a través del bautismo? Dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 6, que es a través del bautismo que nosotros nos convertimos en templos de Dios. Romanos capítulo 6, nos injertamos en Cristo Jesús, nos unimos a ese que es el camino que nos lleva al Padre, que al fin y al cabo es Cristo Jesús. Y somos limpios del pecado original. Salmo 51, versículo 7. ¿Verdad? Mira que desde el seno de mi madre soy pecador. No que el niño antes de nacer o nacido tenga un pecado personal, pero sí venimos a un ambiente de pecado y por lo tanto estamos contaminados por el pecado. ¿Y qué es lo que hace el bautismo? Te limpia del pecado original, te limpia de la culpa de Adán y te da la oportunidad, la fuerza de Dios, la vida de Dios
para comenzar una vida en victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que ojalá que le puedas decir esto a tu esposa. Si hay alguna duda todavía, pues llámenme después del programa y con todo gusto pues platicaremos un rato. Que Dios te bendiga, Eduardo, y muchísimas gracias por tratar de ayudar a tu hijo a recibir el regalo más importante que podemos recibir como personas, que es la presencia, la vida de Dios en nuestras vidas a través del bautismo. En estos momentos tenemos un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, una hermana de otra comunidad nos dijo que en el Ave María estábamos cometiendo una herejía al decir Madre de Dios, pues ella es Madre de Jesús y no de Dios. Me parece que está mal lo que ella dice. Ana María, de México DF. Ana María, si yo te digo que hay elefantes rojos volando sobre tu casa, ¿lo vas a creer? Es decir, no solamente no creerlo, sino que con todo respeto refutar lo que está diciendo esta hermana. ¿Cómo tú vas a decir que María es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios? Entonces Jesús no es Dios. Yo comprendo que es difícil de entender. Es decir, si Dios es desde siempre y es para siempre, Dios existió mucho antes de María. Es decir, María es una criatura finita, con un tiempo en que nació y un tiempo en que murió, un tiempo en que subió al cielo o la ascendieron al cielo. Pero en un tiempo de la historia, en un momento específico de la historia del ser humano, Dios se engendra, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se engendra en el vientre de María. Y María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí se forma ese embrión que va a ser el Hijo de Dios que vive, Jesucristo, con dos naturalezas. La naturaleza divina, que es desde siempre, será para siempre, pero encarnada, es decir, toma cuerpo de María Santísima, de los nutrientes de María Santísima, de la sangre de María Santísima, de la misma vida de María Santísima, y se hace una como nosotros, en todo menos en el pecado. Entonces, María es la Madre de Dios en la historia. Desde el momento en que Jesús se convierte en un embrión, en el momento de la concepción, es ese momento adelante, María Santísima es la Madre de Dios, Hijo, hecho hombre. Entonces, el decir que María es la Madre de Jesús, pero no la Madre de Dios, es falso. Es una herejía y por lo tanto es total y completamente antibíblico. Qué bueno que tengamos este programa y programas como este para nosotros pues poder hablar un poquito acerca de nuestra fe y por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? Pero créanme, yo les digo con todo corazón, la Iglesia Católica tiene 20,000 defectos. ¿Por qué? Porque estamos en ella, tú y yo y tantos otros seres humanos limitados y pecadores. Pero desde el punto de vista teológico, la Iglesia Católica, su enseñanza es nítida porque viene del mismo Dios. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, he tenido varios momentos en que me he preguntado si es un acto de canibalismo el comer y tomar la sangre de Cristo. Soy católica y mi religión es sagrada para mí. Wilmary, de Puerto Rico. Wilmary, gracias por tu pregunta muy interesante. Es decir, cometemos un acto de canibalismo cuando nos comemos a Jesús en la Santa Comunión, cuando comemos su cuerpo, lo masticamos y tragamos su sangre. Pues no. ¿Qué hace el caníbal? El caníbal mata para comer. ¿Y qué hace Jesús? Da su vida para darnos vida. Es decir, es Jesús quien nos da su vida. Y no solamente nos da su vida, pero nos dice que si no comemos su cuerpo y bebemos su sangre, no tenemos vida. Jesús no solamente da su vida en una cruz en el Calvario, Jesús no solamente nos dice que no nos dejará huérfanos, que estará con nosotros siempre, pero Jesús se asegura de que Él va a estar no solamente junto a nosotros, pero más aún dentro de nosotros si se lo permitimos, y no solamente a través del bautismo y de los demás sacramentos, pero muy particularmente a través de ese sacramento central de la Iglesia, que es la Santa Eucaristía, y muy particularmente la Santa Comunión. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, en el versículo 53, dice el Señor Jesús:
En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El caníbal mata para comer. Jesús da su vida para que en Él tengamos vida. Esto no lo entendió todo el mundo, no lo entendió todos los discípulos de Jesús, tanto así que nos dice la palabra de Dios en el mismo Evangelio, capítulo 6 de San Juan, versículo 66, dice: a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Ellos sabían bien que Jesús no estaba hablando en forma simbólica, que Jesús estaba diciendo que lo tenían que comer a Él, comer su cuerpo y beber su sangre. Entonces Jesús se voltea hacia sus más cercanos colaboradores, sus apóstoles, y les pregunta: ¿y ustedes quieren dejarme también? ¿Y qué dice Pedro? Señor, ¿y a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? El amor total y completo, incondicional de Dios se da sin reservas. Que nosotros, siguiendo su ejemplo, hermanas y hermanos, podamos hacer lo mismo. Amén. Este fin de semana, próximo domingo, con el favor de Dios, voy a estar en el Domingo de Milagros en Nueva York con el hermano Neil Vélez y los Misioneros de Jesús. Así que para más información, por favor, comuníquense con Miladis Espinal al teléfono 917-648-5262. Repito, 917-648-5262. Y voy a estar con el favor de Dios en Colombia, en Florencia, Colombia, el sábado 30 de mayo de este año. Y para más información, por favor, comuníquense con el padre Carlos Vargas al correo electrónico vargasilva@yahoo.com, vargasilva@yahoo.com. Y en Nueva Orleans, con el favor de Dios, voy a estar el sábado 6 de junio para un concierto y prédica para beneficio de Radio Católica Cristo Rey. Eso va a ser el sábado 6 de junio del presente año. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono 504-236-6013 o al teléfono 504-296-1638. Agradecemos, hermanos, de todo corazón el amor que ustedes profesan hacia estos servidores aquí en WTN. Muchísimas gracias por su audiencia, muchísimas gracias por estar en la familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Gracias por sus oraciones y acuérdense de apoyarnos económicamente cuando puedan para seguir llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo hasta los confines de la tierra. Y les invitamos de todo corazón para que sean miembros de la página de Facebook de este servidor. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/P. Pedro Núñez. Que el Señor los bendiga en abundancia este día y por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escríbanos, padrepedro@ewtn.com. Hasta el próximo miércoles. Dios mediante.